Hola a todos y bienvenidos a este video y a este canal donde voy a estar explorando el significado de los sueños y el significado psicoanalítico de los sueños. Así que hola a todos, mi nombre es Roberto, soy psicoanalista, soy semiólogo y decidí crear este canal en el fondo para explorar este tema de los sueños que es muy interesante. Así que en el video de hoy voy a estar hablando sobre qué significa soñar con besar a alguien. Obviamente les adelanto que lo voy a estar haciendo desde una perspectiva semiótica. La semiótica, se los presento, es una de las ciencias de la comunicación que se preocupa de estudiar el mensaje de un texto, por decirlo de alguna forma. Ahí encontramos todo lo que tienen que ver los estudios de la subliminalidad de los mensajes, lo que viene oculto. Bueno, por eso empleo la semiótica. Y una perspectiva psicoanalítica voy a emplear, donde vamos a estar abordando el psicoanálisis es el mejor sistema para entender los sueños, porque allí vamos a estar determinando dónde están tus temores, dónde están tus deseos, eso es de lo que el sueño en el fondo te está hablando. Y como bono, les anticipo, esta es una conversación, así que disculpen si soy un poco más relajado. Voy a estar hablando sobre lo que el sueño te está anticipando con respecto a, mira, si tú tienes alguna relación de pareja o alguien que sea muy importante para ti, el sueño también te está hablando de aquello. Así que eso es lo que vamos a estar abordando en este video y espero que puedan suscribirse a este canal, puedan darle me gusta a este video, presionar la campana de notificación para que así no se pierdan de nada y por favor no duden en dejarme sus comentarios con cualquier pregunta que tengan sobre sus propios sueños. Voy a estar más que feliz de responderles. Y así que eso, pasemos de inmediato a uno de los sueños que más me preguntan, ¿qué significa soñar con besar a alguien? A veces tenemos sueños donde nos vemos besando a otra persona. Bueno, este sueño es muy interesante porque te está indicando que vas a entrar en una fase de tu vida, yo te anticipo, donde vas a desear liberar tus emociones. Lo más probable es que ya en este momento estés viviendo una etapa de represión, de restricción de tus propias emociones, aquello que tú deseas. Entonces, por eso, si tuviste un sueño en el cual te veías a ti misma o a ti mismo besando a otra persona, bueno, eso ocurre porque tu mente subconsciente te está, porque en el fondo el sueño es una forma en la cual tú te liberas, en el fondo es una forma en la cual tu mente está reacomodando tus pensamientos, lo que tú estás viviendo en el día a día. Bueno, cuando tú estás soñando con besar a alguien, claramente el sueño te está indicando que tú estás viviendo una etapa de tu vida, como yo te decía, en el cual te sientes limitado, en el cual te sientes reprimido. No puedes expresar tus emociones. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, justamente porque soñar con besar a alguien, cuando tú sueñas, que besas a otra persona, bueno, estás liberando todas tus emociones, todos tus sentimientos. Porque si te fijas, cuando uno besa a otra persona en el mundo real, ¿qué hace? Libera emociones que tenía ocultas desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, por eso en general, cuando las personas sueñan con que están besando a otra persona, lo hacen de forma apasionada, ¿cierto? Bueno, claramente eso te está indicando que lo que tú deseas, porque eso es lo que el sueño te está mostrando, es expresar tus emociones, es liberarlas, porque probablemente en esta etapa de tu vida estás viviendo una serie de situaciones que te impiden expresar tus emociones, expresar cómo tú te sientes. Alguien probablemente está limitando que tú expreses cómo te sientes en ese momento. Y esa es la explicación de por qué se está dando este sueño en este momento, como yo te digo. Por eso, como yo te decía, la perspectiva psicoanalítica es tan relevante asociada a la perspectiva semiótica, porque es la que nos permite visualizar cuáles son tus deseos, cuáles son tus temores, cuáles son las etapas de vida que estás enfrentando en este momento. Entonces, si te fijas, justamente el deseo que tú tienes en este instante es liberarte, es expresar esas emociones.
Y el temor que tienes asociado a todo esto es justamente de que siempre vas a estar atrapada por alguien o por una situación que te va a impedir liberarte. Así que es muy interesante este tema del sueño besar a alguien. Y bueno, si a ti te interesa que en un punto yo pueda interpretar tu propio sueño desde esta perspectiva psicoanalítica, desde esta perspectiva semiótica, no dudes en ir a la descripción de este video donde están todos mis datos para que puedas ponerte en contacto conmigo y podamos hacer este proceso en el cual yo te puedo decir qué significa tu propio sueño. Porque te digo que tu propio sueño va a tener sus propios matices. Por ejemplo, tú puedes soñar también con besar a alguien, pero en ese sueño puede que hay que interpretar dónde fue el beso. Por ejemplo, fue en un edificio, habían personas alrededor tuyo, fue en un espacio abierto. ¿Cómo fue el beso? ¿Querías darlo tú? ¿Te lo dio la otra persona? ¿Te fijas? Esos son matices que es necesario ir analizando, porque este tema de los sueños es muy interesante, porque en el fondo el sueño te está revelando cuáles son los estados de tu vida y cuáles son los estados de tu mente, dónde están todas aquellas cosas que te limitan para ser feliz en el fondo. Y en este momento, como te digo, si tú soñaste con besar a alguien, claramente se te está indicando que estás reprimiendo tus emociones. Alguien te está impidiendo hacer que tú te puedas expresar. Y el riesgo que corres asociado a esto es que en un punto puedas liberar esas emociones de mala manera. Por eso en cierta forma los sueños son tan proféticos. Y eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Bueno, y como yo te había anticipado, en este video también te voy a hablar sobre lo que el sueño te está indicando respecto a alguna pareja que tú puedas tener o alguna persona que sea especial para ti. Es muy interesante porque, fíjate, este sueño también te va a hablar de esa situación por medio de la figura que se presenta en relación a ti. En el caso de besar a alguien, te vas a dar cuenta que se presenta otra persona en relación a ti, que es la persona a la cual tú besas. Y lo interesante de este proceso es que esa persona se presenta frente a ti justamente para que tú puedas expresar estas emociones, estos sentimientos que, como yo te señalaba, estaban reprimidos. A partir de esa figura podemos identificar lo que te está pasando a ti en relación a otra persona. ¿Y por qué se presenta esta figura? Para que tú tengas el espacio, como yo te decía, para que tú te expreses. Pero más interesante aún, para que tú asocies la expresión de tus emociones, la expresión de tu libertad a esa persona. Por tanto, te voy a indicar que el miedo que tiene esta persona en relación a ti misma o a ti mismo, si en este momento tú tienes una pareja o tienes a alguien que es muy especial a ti, bueno, el temor que esta persona tiene con respecto a ti es que tú puedas justamente liberarte, puedas expresar tus emociones, porque en el momento en que tú expresas tus emociones, de alguna forma esta persona siente que vas a estar dejándolo de lado a él. Así que eso es muy interesante. Pero más interesante aún es que esta persona se presenta a su vez en tu sueño, la figura con quien tú te besas, porque de alguna forma el sueño te está indicando que tu pareja o la persona que es especial para ti, de algún modo está buscando que tú asocies tu libertad personal a su presencia en tu vida. Por tanto, la advertencia que este sueño te está haciendo es que tengas cuidado en que no pienses que tu libertad personal depende de la presencia de otras personas en tu vida. Así que eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. Así que yo voy a dejar por aquí este video con esta interpretación del sueño de besar a alguien. Les agradezco enormemente de que hayan visto el video. Por favor, no se olviden de darle me gusta, no se olviden de comentar y de suscribirse sobre todo, porque voy a estar analizando una serie de sueños, los sueños más recurrentes, los sueños que más buscan las personas y por supuesto yo comprendo que ustedes tienen sus sueños particulares, así que si tienen algún sueño específico del que quieran conversar conmigo para hacer este proceso, como yo les digo, psicoanalítico, por favor no duden en consultarme, porque los sueños les están revelando dónde están sus coágulos emocionales, dónde están todas aquellas cosas que ustedes los están bloqueando en este momento de alcanzar la dicha, la felicidad. Entonces, si quieren saber el significado real de algún sueño que esté constantemente apareciéndose en su mente
y si quieren saber cuáles son sus temores, cuáles son sus deseos que el sueño les está revelando, no duden en ir a la descripción de este video donde están todos mis datos para que se pongan en contacto conmigo. Y con esto yo me despido por ahora, agradeciéndoles nuevamente por haber estado aquí en esta especie de inauguración del canal. Viene a ser como el primer video que hago, así que muchas gracias por estar aquí. Que estén bien, cuídense y que tengan lindos sueños. Bye, saludos.